Buenas tardes a todos por asistir a este cuarto encuentro del año 22 de nuestra asociación Cociudadana, especialmente porque en esta veraniega tarde de mayo, pues la tentación de hacer otras cosas pues está ahí, ¿no? Muchas gracias especialmente a Pablo Pérez por aceptar la invitación que te hicimos llegar a través de nuestro común amigo Alex Navas, que es amigo y asociado y no puede estar allí porque ha tenido un accidente de estos tontos doméstico y se ha tenido que quedar en Madrid. No nos ha permitido darle el abrazo de darle el abrazo porque ha superado además una enfermedad importante y además acaba de acabar su labor docente. El otro día dio su última clase en la facultad del Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra. Pablo es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra y lo fue antes en la de Valladolid. Su currículum vitae es extenso y digo lo que digo siempre. Tocáis en Google y tiene unas cuantas entradas. Pero en todo caso me importa resaltar aquí que es autor, entre otros, de títulos tan interesantes como España Contemporánea, una mirada desde el siglo XXI, Charles de Gaulle, el estadista rebelde, la transición española, una perspectiva internacional y varios otros. Viene a ilustrarnos hoy sobre la nueva situación geopolítica tras la invasión de Ucrania. Tras vislumbrar la victoria sobre la pandemia del COVID-19, el cisne negro de la historia que no desaparece nunca, pues nos ha colocado una guerra en el centro del solar de Europa, en el que ya hemos vivido dos conflagraciones mundiales y varias regionales, y algunas de las regionales recientes y dolorosísimas. Estaba comentando antes Pablo, y lo comentará probablemente en el encuentro, que alguna de esas regionales de no hace muchos años tiene algo que ver con lo que está pasando en Ucrania. Si nos preguntaran a la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos, e incluso a nosotros, que podemos estar por encima de la media del ciudadano menos preocupado, hace unos pocos meses, muy pocos de nosotros podríamos pensar que en el año 2022, siglo XXI, en el corazón de Europa iba a haber un conflicto de la magnitud de este. Ni en nuestras peores pesadillas pudiéramos pensar que Rusia iba a invadir Ucrania. Sabíamos que en el 14 invadió y se anexionó Crimea, pero la pregunta es ¿cómo va a invadir un país tan grande como Ucrania? Lo ha hecho. Y el 24 de febrero invadió. Es el día que penetra físicamente en el territorio de Ucrania. Y desde entonces han vuelto a nuestros ojos, a los primeros planos, el horror de la muerte, de la destrucción, de la desinformación, en definitiva de todo lo peor de la condición humana. Pero además de eso que lo estamos viendo, intuimos que las consecuencias en el medio y largo plazo serán muy importantes. Sospechamos que se está jugando una partida o varias en la geopolítica mundial. Hoy mismo el presidente y la primera ministra de Finlandia han decidido someter al Parlamento finés el cese del statu quo de neutralidad que, como sabéis, tienen desde la Segunda Guerra Mundial y pedir la entrada en la OTAN. Inmediatamente ha contestado el Kremlin diciendo que eso se considera un ataque y que se defenderán sin rehuir ni siquiera lo militar. No sabíamos nada y seguimos sabiendo poco. Sin embargo, para Pablo, estos hechos, estos malos vientos, no le eran desconocidos. He visto que el 20 de enero en la cadena NTN24, en el programa Cuestión de Poder, ya hablaba de esto, del origen de la tensión Rusia-Ucrania. El 28 de enero, en el norte de Castilla, igualmente publicaba cómo Ucrania llegó al filo de una guerra. Un análisis para conocer el origen de la tensión con Rusia. Esto lo estabas escribiendo el 28 de enero en el norte de Castilla, y el título es curioso, dice, ¿cómo Ucrania llegó al filo de una guerra? Pues no llegó al filo. La ha hecho, ¿no? Yo, sinceramente, tras verle y leerle para esta presentación,
Me ratifico en que ignoro mucho y creo que su presencia aquí esta tarde es muy importante para entender un poco las causas profundas de esta situación. Te esperamos, te escuchamos. Pablo. Muchas gracias a Ladino y muchas gracias a Ecosocial por esta amable invitación a hablar de historia, que es algo que a los historiadores siempre nos gusta. Es nuestra pasión y a ello nos dedicamos por suerte. Efectivamente, todo lo que ocurre tiene que ver con la historia, tiene que ver con el pasado. El acontecer de hoy es la suma de las decisiones libres que han ido tomando los que nos han precedido en el tiempo y, en este caso, concretamente los intervinientes en este conflicto. A los dos, pero especialmente a Vladimir Putin, les gusta hablar de historia. Putin suele dar lecciones de historia. Dio una muy interesante a una periodista norteamericana en diciembre, que vale la pena escucharla porque contiene su interpretación de por qué están haciendo la guerra en Rusia, porque es no solo razonable, sino un deber hacer la guerra en Rusia, hacer la guerra en Ucrania. Porque él explicaba ahí que Ucrania y Rusia son lo mismo. Entonces, aunque el título de la conferencia apunta a que yo hable de la geopolítica actual, como yo soy un historiador voy a irme al pasado porque creo que debo explicarlo yendo a las raíces, ¿no? ¿Por qué están en esta situación? ¿Qué les une y qué les separa? Entonces, Ucrania y Rusia, inicialmente, lo primero que hay que tener en cuenta es que ellos se asoman a lo que nosotros solemos interpretar como la historia en una época para nosotros relativamente tardía, alrededor del siglo X. Podríamos decir que ellos llegan a los tiempos históricos cuando nosotros ya estábamos en los tiempos medievales. Eso tiene su interés para entender lo que está sucediendo. Una segunda cosa es que el núcleo civilizador, que es la Rus de Kiev, que evoca justamente el solar ucraniano actual, es la raíz de toda la construcción política que luego ha sido Rusia. Entonces, entender esto es entender las razones históricas que Putin da para reclamar unos derechos de intervención. ¿Qué les separó? ¿Qué fue lo que separó al territorio que hoy llamamos Rusia del territorio que llamamos Ucrania? Pues les separó una invasión de largos siglos por parte de los mongoles. La invasión mongola en el siglo XIII condujo a una anulación del poder político ruso y a una anulación del poder político en lo que hoy es Ucrania también. Pero Ucrania se quitó de encima el yugo mongol bastante pronto, mientras que Moscú conservó la dominación mongol durante mucho tiempo. Esto es lo que marca la diferencia más grande. Marcó las diferencias idiomáticas, marcó las diferencias culturales y marcó también la diferencia de la cultura política. La modernización de Rusia comienza a partir del siglo XVI y sobre todo se acelera en el siglo XVIII. Ya entonces las diferencias entre Rusia y Ucrania son notables, pero van a hacerse más fuertes a partir del siglo XVIII-XIX, por lo que ahora expondré. Cuando en el siglo XVIII el gran protagonista de la modernización rusa, del que eran fan casi todos los ilustrados europeos, especialmente los franceses, era el zar Pedro el Grande, así llamado porque era un señor que medía un par de metros y que era un gran aficionado a la construcción naval, que decidió que quería aprender a construir barcos, se fue a vivir un par de años a Holanda, aprendió a construir barcos y volvió a Rusia para gobernar. Hay una biografía, si quieren leer sobre él, apasionante. El propio Putin dice que la admira sobre todo a dos zares, a Pedro el Grande y a Catalina la Grande. Esto nos muestra que no es ajeno a los adjetivos grandiosos el gusto histórico de Vladimir Putin, ¿no? Los dos tienen mucho que ver con la expansión de Rusia. La gran expansión de Rusia del siglo XVIII es una lucha contra Suecia, que es el imperio que está luchando contra ellos en ese momento, ¿no? En parte, Ucrania es tierra de batalla porque lo que se está dirimiendo también es qué ocurría con el viejo imperio polaco-lituano y qué ocurre en esas grandes praderas que están en el centro de la zona geográfica que a nosotros nos interesa ahora. Pero
Yendo rápido ahí, lo que me interesa destacar es la Rusia de la época. Robert Massey, que tiene un libro sobre Pedro el Grande que vale la pena leer, es un premio Pulitzer norteamericano, cuenta que el entretenimiento de los hombres en Moscú en el siglo XVIII era jugar con un elemento que todos tenían en casa, que era el nut. El nut era un palo, una verga, pues del tamaño más o menos que del palo de aquel trípode que está allí, ¿no? Que era flexible pero duro y que servía para pegar. Lo utilizaban, dicho en fin, con todo respeto para la audiencia, fundamentalmente para pegarle en casa a su mujer. Pero también tenían como deporte ir a la taberna, emborracharse y golpearse con el nut, compitiendo a ver quién aguantaba más. Este era el ambiente de Moscú, y no estamos hablando de las clases menos instruidas, estamos hablando de los gustos de todos y una nobleza que cuando lees lo que hacen ordinariamente es bastante bárbara. Pedro el Grande ha decapitado con sus propias manos a algún soldado, y hay testimonios de esto, directos, en un momento en que está aquí gobernando Felipe IV. Quiero decir que un rey de España no se mancha con castigo corporal desde siglos antes. Pero eso nos da una idea de qué estamos hablando culturalmente cuando hablamos del poder político ruso, y es conveniente recordarlo. El siguiente elemento que hay que tener muy en cuenta es todo este desarrollo de un creciente poder va acompañado de una expansión de la frontera rusa. A partir del siglo XVI, más o menos, si lo comparamos con España, desde tiempos de Felipe II en España hasta tiempos de Isabel II en España, Rusia está en continua expansión. Se inicia esa expansión por lo que en mancha de aceite, ¿no? Por lo que tiene alrededor, y va creciendo, expandiendo su frontera, y en el siglo XVIII se comienza a expandir por Asia enormemente, porque en Occidente ha topado en Europa con potencias que le hacen detenerse. Concretamente, Austria y Prusia son las que lo detienen, fundamentalmente. Se reparte Polonia con ellas y se detiene ahí, pero empieza a expandirse hacia el este y hacia el sur. Y esa expansión solo se va a detener cuando choque con alguien que le haga tope. Los que le van a hacer tope en el centro de Asia son los ingleses. Esto casi nunca se dice, pero tiene mucho que ver también con cómo razona Putin a veces, ¿no? Y en el siglo XIX la teoría geopolítica que se elabora, la voy a mencionar muy brevemente porque está como telón de fondo para entender todo esto, es la teoría del corazón continental y del anillo. El anillo que rodea ese corazón continental. La teoría elaborada por los primeros teóricos de la geopolítica es que quien domina el mundo es fundamentalmente un gran continente que es Eurasiáfrica, geográficamente. Eurasiáfrica es el mundo. Y luego hay una isla, que es América. La isla tiene menos importancia. Para el dominio del mundo, el corazón continental del mundo está en lo que hoy es Rusia y sus aledaños. Pero siempre hay un choque entre quien domina el corazón continental, o lo intenta dominar, y quien domina el anillo que rodea a ese corazón continental, que en este caso tiene que ser ordinariamente una potencia marítima. La gran potencia marítima, a partir de la batalla de Trafalgar, cuando España deja de serlo, es Inglaterra. Entonces el Reino Unido choca con ellos porque el Reino Unido controla la India, el Reino Unido quiere controlar el centro de Asia, el Reino Unido, la India que va desde todo lo que hoy es Pakistán y de todo lo que es Afganistán. O sea, es la lucha de sombras que se llama en el siglo XIX, en esa zona. Hay un gran herido de esa lucha, que es China. China va a ser humillada por los occidentales y tocada por los rusos en el siglo XIX. De tal manera que no van a ser los chinos los que paren a los rusos en la expansión hacia el este en el siglo XIX, sino los japoneses. O sea, los rusos llegan hasta el Pacífico y chocan con la presión japonesa que está presionando sobre la debilidad china. China está débil políticamente, es incapaz de gobernarse con coherencia, y esto la hace presa de los intereses de los vecinos. Entonces los japoneses chocan en 1904 con los rusos y les vencen en la guerra ruso-japonesa de 1904-5. Y es interesante hacer notar que les vencen gracias a que ni los ingleses, ni los franceses, ni los alemanes quisieron ayudar a los rusos.
Entre otras cosas, se les prohibió llevar la flota por el canal de Suez y se les dijo que podían cómodamente dar la vuelta por África. La flota llegó tarde a la guerra. Y esto Rusia, digo, tampoco lo olvida. Y es causa de la primera de las revoluciones, la de 1905, ¿no? Que empieza a mostrar la debilidad interna de ese gigante que es el territorio soviético. Conviene recordar que el territorio soviético, los Estados Unidos tienen, que es otra potencia que está en expansión en esta época, tienen hasta 4 usos horarios, si contamos la compra de Alaska, ¿no? Hasta 4 usos horarios en territorio americano. Rusia tiene 11 usos horarios. O sea, el mundo prácticamente es el territorio de Rusia y luego otra mitad que es agua, ¿no? Diríamos. Geopolíticamente conviene ver eso para entender lo que ellos ven también. Entonces, los japoneses chocan con ellos, los vencen, y ese es un momento políticamente muy importante en la historia contemporánea porque es la primera vez que una potencia de raza blanca es derrotada por una potencia de raza no blanca. Una potencia extraeuropea humilla a una potencia europea. Y ahí se toma nota, los japoneses toman nota, y eso es lo que va a provocar, entre otras cosas, la deriva que conducirá a la Segunda Guerra Mundial y al choque entre los norteamericanos y los japoneses por el Pacífico. Y eso tiene mucho que ver con cómo se comporta China ahora y por qué China sabe que la próxima gran partida se juega en el Pacífico. Y lo que le preocupa es el Pacífico. Y Europa para ella es algo secundario. Sin embargo, vamos a volver a Europa, porque para Rusia no es un escenario secundario. Rusia, a comienzos del siglo XIX, como todos los países de Europa, está experimentando una transformación política que lleva dentro un elemento nuevo, que es el nacionalismo. Explicado brevemente, la gran clave para entender la transformación que se produce a lo largo del XIX, el cambio, es el cambio de los sistemas de monarquías absolutas, se suelen llamar, pero bueno, vamos a llamarlas monarquías donde el gobierno es de los soberanos, a monarquías parlamentarias o repúblicas donde la soberanía es nacional. Es el invento de la nación como soberano político. El soberano deja de ser alguien encarnado personalmente y pasa a ser la nación. Se inventan las banderas nacionales, se inventan los himnos nacionales, se inventa el Parlamento como sede de la soberanía nacional, y eso va creando un caldo de cultivo de una gran fuerza política nueva que cobra vigor ya desde comienzos del XIX y sobre todo arrasa a mediados del XIX, con las revoluciones de 1848, que también afectan a Rusia. Entonces esas revoluciones tienen la particularidad de que alimentan la conciencia de pertenecer a una nación muy vinculada a elementos culturales e históricos. Y esto hace, por ejemplo, que crezca un nacionalismo ucraniano. Si se le pregunta a Putin en su discurso ¿qué hay de esto?, él dirá que esto es una falsificación, que en realidad Ucrania es parte de Rusia y que la verdadera nación es la nación rusa y que Ucrania, lo ha dicho literalmente, no existe. Esto es típico del razonamiento del nacionalismo. Es un existe o no existe, ¿no? Y no hace falta que hablemos de esto porque en España tenemos ejemplos variados. España, no vamos a hablar de su historia, pero tiene que ver con esto. Ha habido una vez que Rusia propuso intervenir en España, que soldados rusos intervinieran en España, y es justamente hace 2 siglos. Se van a cumplir ahora 2 siglos. Mira, habría que escribir algo sobre esto ahora que caigo, porque el zar propuso que para restablecer la monarquía absoluta después del trienio liberal, cosa que había aprobado la Santa Alianza, que era una idea del zar, vinieran soldados rusos a intervenir en España. Todas las potencias europeas les dijeron que muchas gracias, pero no. Nadie quería ver a 1 millón de soldados rusos atravesando Europa para intervenir en España y Portugal, que era lo que querían, ¿no? Y los franceses se ofrecieron amablemente para intervenir de una forma un poco escandalosa, porque acabábamos de tener una guerra contra los franceses en el año 14, y no habían pasado 10 años y vuelven, pero en fin, no pasó nada. Bueno, no pasó nada, pasó, pero no hubo guerra, quiero decir. Pero volviendo a Rusia, Rusia en ese momento ya tiene dentro el, vamos a llamarlo así, virus nacionalista o el portador de la idea de la soberanía nacional como elemento de juicio político. Y eso va a transformar la vida rusa. Aquí tengo que hacer otra pequeña parada para entender por qué Rusia se enfrenta con Europa occidental en estos años. Porque Rusia intenta, acabo de decir que Rusia se ofrece a las potencias que gobiernan
había un directorio de 5 potencias que gobernaban Europa después de las guerras napoleónicas. Después de las grandes guerras contemporáneas ha habido un intento de establecer un orden internacional. Ese orden internacional se hizo con participación de Rusia en el Congreso de Viena. Lo habían organizado Francia, el Reino Unido, Austria, Rusia y Prusia. Y Rusia era una de las grandes potencias vencedoras de Napoleón. Pero cuando se produjeron cambios políticos en Europa occidental, la Europa de Occidente, España incluida, se hizo liberal alrededor de los años 30 del siglo XIX, en 1830. En cambio, la Europa del centro y el este no experimentó las revoluciones liberales. Entonces, ahí hay una señal de corte político que es bastante interesante. Por más que sean liberales o nacionalistas, en el centro-este de Europa no son tan amigos de la soberanía nacional ni de la separación de poderes como lo es el oeste. Esto es clave. O sea, el centro-este de Europa no se liberalizó en los años 30 y va a experimentar convulsiones continuamente frente al pensamiento político occidental, que consideran muchas veces un error o una agresión. Entonces, en ese momento es cuando empieza a surgir en Ucrania todo un movimiento que reivindica la existencia de una patria ucraniana. Esto, evidentemente, va a tomar fuerza cuando se produzcan momentos de debilidad rusos. El primer momento de debilidad ruso es la presencia del liberalismo que cuestiona el poder de los zares. Entonces esto recorre el siglo XIX, desde los decembristas hasta la revolución, el intento de revolución socialista de 1905, pero se hace más fuerte con motivo de la gran guerra de los nacionalismos, que es la Primera Guerra Mundial. La guerra donde el nacionalismo estalla, donde las naciones intentan exterminarse unas a otras, es la Gran Guerra, la de 1914-1918. Y ahí los alemanes juegan una baza que les salió bien, que es intentar destruir Rusia haciéndola explotar por dentro, mediante una revolución. Lo hacen pactando con el diablo, porque van a buscar a Lenin a Suiza para que les ayude en la tarea. Lenin está de acuerdo, va para allá, pero lo hacen financiando todo esto. Había un caldo de cultivo importante y esto permitió que Rusia experimentara una revolución que la transformó en el primer país socialista del mundo. Entonces ocurrió una cosa muy curiosa, que es que el país más atrasado, porque sí se puede hablar de atraso, porque en historia hablar de atraso y avance siempre es muy relativo, el país más brutalmente autocrático de Europa se convirtió en el país que reivindicaba ser la vanguardia del futuro de la humanidad. De hecho, se cambiaron el nombre y se pasaron a llamarse Unión de la República Rusa Federativa de los Soviets, inicialmente. Y luego se lo volvieron a cambiar cuando terminaron la guerra civil, una larga guerra civil, en la que Ucrania ya se declaró independiente en esa guerra. Lo que pasa es que tuvo que luchar contra la Polonia, que se acababa de declarar independiente, y la Rusia de los bolcheviques, y la Rusia de los blancos, y la Legión Checoslovaca, en fin, había varias guerras civiles a la vez. Entonces, Ucrania en ese momento ya quiere proclamarse independiente, pero lo hace en medio de varias guerras civiles que tienen lugar en ese momento dentro de Rusia. La republicanización de Ucrania no culmina, y lo que ocurre es que Lenin, con buen criterio, les ofrece entrar a formar parte de una gran república socialista que no tenga nombre de ninguna nación, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Si reparan en el nombre, es un nombre que tiene la particularidad de que no aparece el nombre Rusia, ni Ucrania, ni Kazajstán, ni Moldavia, ni ninguna nación, porque es el nombre del gobierno socialista del mundo, en el designio de los soviéticos. Y esto tiene su importancia porque los ucranianos, agotados por una guerra que ha empezado en el 14, que se ha convertido en guerra civil a partir del 17 y 18 y que ha continuado hasta el 21, provocando una hambruna tremenda, llevan casi 10 años de guerra. Los ucranianos dicen que sí a la federación con los rusos dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dentro de la Internacional Comunista, que es la que organiza no solo la URSS, sino el futuro del socialismo mundial, en teoría. Todo esto era relativamente bonito hasta que empezó a haber problemas dentro.
y los ucranianos empezaron a sentirse molestos ante la presión de Moscú. Y esto va a estallar, en parte con Lenin, que ya reprime las tendencias nacionalistas. El nacionalismo es considerado un prejuicio político pequeño burgués, en palabras de Lenin, y sobre todo va a estallar con Stalin. Stalin va a doblar la columna vertebral, le va a romper el espinazo a Ucrania para que entienda quién manda allí. Es lo que da lugar a lo que los ucranianos llaman el Holodomor, ¿no? La gran hambruna. Stalin requisa el grano que producen los ucranianos y hace morir de hambre a millones de personas. Más o menos se calculan entre 3 y 4 millones de personas los que mueren de hambre como consecuencia de las requisas de grano por parte de los jerarcas del Partido Comunista en ese momento. Y consigue dominar Ucrania, a precio de sangre, pero consigue dominarla. No he hablado de una región, porque es que es una anécdota en la gran pintura, pero hay una región en el macizo del Don, que es lo que ahora se llama el Donbass, que viene del Donetsk Basin, ¿no? el macizo del Don, que es una región muy carbonífera, ¿no? Y que es interesante desde el punto de vista de la riqueza de minerales, de la riqueza económica y de la riqueza estratégica. Esa región ya desde comienzos del siglo XIX, desde el comienzo de la industrialización, había experimentado una creciente emigración de origen ruso, que vienen a trabajar en esta región donde hay más expectativas de trabajo cuando dejan el campo donde están mal. Tengan en cuenta que la esclavitud está vigente en Rusia hasta el mismo tiempo que en Estados Unidos prácticamente. Hasta los años 60 del siglo XIX hay siervos en Rusia, ¿no? Entonces, esto configura una región de frontera que luego va a ser interesante para lo que nosotros tenemos que ver ahora. Entonces, con Stalin, primera gran represión en Ucrania, pero a continuación lo que ocurre es que Stalin se tiene que enfrentar a alguien todavía más agresivo que es Hitler y su nacionalismo alemán. En Ucrania vivían alemanes deportados de Alemania desde tiempo atrás. En algunas zonas ribereñas del Mar Negro se habla alemán, como consecuencia de las deportaciones anteriores. Y en algunas zonas transcaucásicas también, ¿no? El interés que tiene para nosotros esa época es que Hitler, cuando rompe su alianza con Rusia y ataca a Stalin, con la URSS más bien, y ataca a Stalin en el año 41, entra en Ucrania y se encuentra con ucranianos que apoyan la invasión alemana. Esto tiene mucho que ver con lo que ahora dice Putin de los ucranianos son unos nazis, ¿no? Él los llama nazis de vez en cuando. Pues tiene que ver con esta historia, que ellos recuerdan. Los ucranianos se llevaron la desagradable sorpresa de que los nazis les trataban igual o peor que les habían tratado los comunistas. Y esto conduce a una guerra que fue la más sangrienta que se vivió en el continente europeo durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, el número de muertos en el frente del oeste, todo esto que a nosotros nos encanta recordar, del desembarco de Normandía o del puente de Agen o de la reconquista de Francia, son cosas de pequeña categoría comparado con el oeste. Hay un historiador inglés que ha hecho la comparación y son 100 veces más bajas en el este que en el oeste. O sea, como 100 veces más guerra, diríamos, en el este que en el oeste. Y eso marca mucho la guerra. Es una guerra que destroza todas esas regiones y que crea el gran mito del nacionalismo contemporáneo ruso. Porque, y esto es muy importante, el momento en que Rusia se configura como nación con éxito es con Stalin. El gran éxito, si recuerdan todo lo que hemos visto hasta ahora, Rusia se había expandido durante toda la Edad Moderna y parte de la contemporánea y había entrado en crisis interna políticamente a comienzos del siglo XX. Ha entrado en una crisis que está a punto de hacerla desaparecer, pero se ha transformado en una potencia socialista que, como decía De Gaulle, en realidad es un disfraz. Es Rusia, es el imperio ruso. Y el gran motivo de orgullo del imperio ruso es la victoria sobre Hitler. Por eso están continuamente evocando esto y por eso celebran la fiesta del 9 de mayo como la celebran. Porque es el fundamento de su identidad nacional. Tienen un problema, que en el momento en que vencieron se llamaban la Unión Soviética y no Rusia. Pero se soluciona bastante fácilmente. Nunca dicen que es la victoria de la Unión Soviética. Es la victoria de la madre patria.
además dicho en femenino siempre, ¿no? La madre patria. Y la Segunda Guerra Mundial no se llama Segunda Guerra Mundial en Rusia, se llama la Gran Guerra Patriótica o Gran Guerra de la Patria. Entonces, eso es clave para entender de qué está hablando Putin cuando evoca esto. Si quieren entenderlo mejor, hay otro libro, el de Svetlana Alexievich, que se titula El fin del Homo Soviéticus. Esta es una premio Nobel bielorrusa de nacimiento y ahora huida de allí, que vale la pena leerla. Escribe muy bien, tiene libros muy interesantes y uno de ellos es este. Y para mí es uno de los libros más luminosos para explicar qué hay en la cabeza de los soviéticos cuando desaparece la Unión Soviética y por qué ha mutado como ha mutado el nacionalismo ruso. Bien, pues ese nacionalismo ruso que vive dentro del comunismo vive una guerra contra los Estados Unidos, una guerra fría, que desde su punto de vista es la lucha porque se reconozca que son ellos los que de verdad han vencido a Hitler y no esos apestosos norteamericanos que no son más que nazis disfrazados. Si se ve la propaganda, los carteles de propaganda soviéticos de los años 50, los norteamericanos son nazis. Siempre llevan una esvástica cuando aparecen en las caricaturas. Entonces no tiene nada nuevo la propaganda que ahora mismo hace Putin. En ese sentido está en los años 50. Pero les ocurre una cosa, que en la Guerra Fría no consiguen vencer. Consiguen convertirse en una gran potencia mundial por primera vez en su historia. Ya no tienen un imperio solo de la puerta de casa, expanden su imperio por todo el mundo. Incluso llegan a América. Cuba es el símbolo de su imperio y lo pagaban muy caro, quiero decir, con las subvenciones que le daban todos los años a Cuba. Y en África y en Asia. Pero surge un nuevo problema, China. China, que era un país comunista aliado con la URSS, a partir de los años 60 se enfrenta a la URSS. Y la Rusia consiguió doblegar a los chinos dentro del bloque comunista. Entonces, ese fue otro elemento que les fue bien. Lo que no consiguieron fue doblegar a los americanos. No lo consiguieron y además se dieron cuenta de por qué, de cuál era el error, pero se dieron cuenta tarde. Y eso es bastante interesante, en esto voy a detener un momento porque creo que es bastante importante para entender lo que viene después, porque esto contiene, dentro de este episodio está lo que Vladimir Putin llama el suceso más nefasto del siglo XX, ¿no? La catástrofe más penosa de la historia del mundo, viene a decir, ¿no? Que es la caída de la Unión Soviética y el triunfo de la idea occidental en 1989-91. Entonces, ¿cómo se ve eso desde dentro de Rusia? Ustedes tenderán a pensar que Gorbachov lo que quería era hacer reformas para parecerse a Occidente. Nada más lejano a la realidad. Gorbachov lo que quería era volver al socialismo, más puro, más auténtico, y hacer que la Unión Soviética triunfara. Y se habían dado cuenta de cuál era el error que habían cometido. El error que habían cometido era enfrentarse a cara de perro con los occidentales y presionarles continuamente. La conclusión, que ya lo decían muchos, incluso en época de Stalin, no en voz muy alta, pero ya cuando muere Stalin en voz alta, lo dicen algunos de ellos, a los occidentales hay que seducirlos, no enfrentarse a ellos. Hay que ganarlos por debajo, poco a poco. Hay que convencerles de que queremos ser amigos y luego ya les ganaremos. Si al fin y al cabo hay un territorio intermedio que acabará siendo un lugar de negociación de los dos. El ejemplo más claro de esto es cómo se comportan ante los partidos socialdemócratas que ellos llamaban socialfascistas. Pues siempre los están insultando hasta los años 80. En los años 80 ya dicen, bueno, con los partidos socialdemócratas nos podemos entender, nos debemos entender. Es el camino, es Willy Brandt, en buena medida, el ejemplo. Y el nacimiento de la Ostpolitik alemana de los años 70 y luego el gran cambio de los años 80. Entonces, Gorbachov es la culminación de ese intento del cambio mediante un cierto ablandamiento de las relaciones. ¿Por qué tuvieron que hacerlo así? ¿Por qué no se habían convencido antes y se convencieron entonces? Porque tenían un gravísimo problema económico. Estaban hundidos económicamente. Los que dieron la señal de alarma de que la economía soviética no funcionaba de ninguna manera habían sido los militares, que fueron los que dijeron el ejército ruso va a ser incapaz de enfrentarse a Occidente dentro de unos años porque están experimentando un cambio tecnológico tan gigantesco que no les podemos seguir.
Y ese cambio tecnológico es consecuencia de un cambio económico. Y nuestra economía es la que no nos permite mejorar militarmente. Entonces, o cambiamos la economía o no podremos nunca enfrentarnos a Occidente. Y entonces eso les condujo a el designio de, bueno, tenemos que cambiar la economía. Es lo que Gorbachov acaba haciendo tarde, porque Gorbachov llega al poder en el 85 y empieza a hacer reformas en el 88. Las reformas serias son del 87-88. Y cuando empieza a hacer las reformas, y esto es otro punto muy interesante, los jefes comunistas, vamos a llamarlos los jefazos, porque son muy mafiosos, los jefazos comunistas se dan cuenta de que van a perder sus privilegios y de que el cambio que se está introduciendo podría llevarles a tener un enfrentamiento con Moscú que les desplace. El primer sitio donde pasó esto fue en Kazajstán, en 1985. Gorbachov quitó al que mandaba y puso a otro. Y se produjo una revuelta tremenda y enfrentamientos que tenían que ver también con los que mandaban allí. Gorbachov dio en parte marcha atrás y en parte reprimió. Pero los demás se dieron cuenta de esto. Gorbachov también. De hecho, en el año 87 dice, bueno, la economía va mal, en el discurso que da ante el partido, pero hay una cosa en la que vamos bien. Cuando un político dice hay una cosa en la que vamos bien, hay que prestar atención ordinariamente porque va a decir aquello que no funciona. No tenemos un problema de nacionalismos. Efectivamente, era su talón de Aquiles. Y él lo que estaba queriendo decir es, no quiero que esto suceda de ninguna de las maneras. Y es lo que le echó del poder. Fue el nacionalismo lo que echó a Gorbachov del poder. Gorbachov consiguió terminar con la Guerra Fría, que era demasiado cara para que se mantuviera, consiguió que Rusia fuera aceptable, en ningún momento pensó que esto supusiera perder el poder, lo que quería era ganar el poder con una nueva forma de ejercerlo, más blanda, más suave, más aceptable para los occidentales, y su meta final, que durante toda la Guerra Fría había sido una, que los americanos se marchen de Europa, que se acabe la OTAN. O sea, el demonio de Rusia es la presencia. ¿Qué pinta la presencia americana en Europa? No pinta nada. ¿Por qué se irritan tanto los americanos con las bases soviéticas o los misiles soviéticos en Cuba? Y sin embargo tienen bases en Europa. ¿Es que no entienden que nos sentimos agredidos como ellos se sienten agredidos si ponemos misiles en Cuba? Si se entiende ese razonamiento, se entiende su irritación y se entiende su planteamiento estratégico. Ahora bien, lo que los soviéticos olvidan en todo esto es todo lo que subyace en la Segunda Guerra Mundial por parte de Europa Occidental. Europa Occidental no cree que haya librado una guerra contra los alemanes solo por una cuestión espacial, sino ideológica. Es la pervivencia de las democracias. Es una cierta idea de cómo se organiza el mundo. Entonces, eso es lo que los rusos diríamos no ven. El gran pacto que ellos habían conseguido fueron la conferencia de Helsinki, culminada en el año 75, y después los pactos 2+4, que conducen a la reunificación de Alemania, que les lleva a admitirla, y la creación de la OSCE, una gran organización de defensa europea en la que está Rusia y que es hija de los acuerdos de Helsinki del 75. Así las cosas, la Unión Soviética lo que le ocurre es que implota, ¿no? Se rompe desde dentro. Los nacionalismos la rompen en 15 fragmentos. Y el mayor elemento de ruptura fue Rusia. Boris Yeltsin se dio cuenta de que el poder era suyo si se hacía nacionalista ruso y se enfrentaba a Gorbachov como nacionalista soviético. Y lo hizo, y se quedó con el poder. Pero en el momento que lo hizo, no le quedaba más remedio que reconocer que otras naciones también tuvieran derecho a ser independientes. Y es el momento en que se crea la CEI, en que Ucrania se hace independiente, y Rusia firma con ella unos acuerdos, fundamentalmente por un problema grave, que era todo el armamento nuclear que estaba depositado en Ucrania, que era abundante, porque era una avanzada militar frente a Occidente. Entonces llega un acuerdo que es el Memorándum de Budapest, que lo firman los norteamericanos, los británicos, los ucranianos y los soviéticos en el año 94, en el que la Unión Soviética se compromete a respetar las fronteras de Ucrania tal como son en esa fecha, y Ucrania se compromete a entregarle todo el armamento nuclear que tiene. Ucrania cumplió la parte de su palabra, Rusia no ha cumplido la parte de su palabra, la ha violado reiteradas veces.
Y esto es un elemento muy importante, porque esta tarde me cruzaba con un colega que decía, es que estamos muy engañados. Las noticias que nos dan en televisión nunca nos cuentan las mentiras que dicen los ucranianos. Por supuesto que los ucranianos mienten en la información pública, ¿no? Él me contaba un caso, decía, unos periodistas españoles que estaban ahí decían, han bombardeado tal aeropuerto y ha quedado inutilizado. Y fueron a ver el aeropuerto y efectivamente salía humo, pero mientras estaban viendo desde fuera, en la lejanía, vieron aterrizar un avión. Bueno, es evidente que los ucranianos estaban interesados en decir que estaba inutilizado para que los otros no siguieran bombardeando. Pero es de sentido común, quiero decir. Nadie da información gratis al enemigo porque es del género tonto. Pero, digo, una cosa es la información que tú das y cómo se manipula en la guerra, y otra cosa es las constataciones que tenemos de qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué sucedió a partir de ahí? Bueno, a partir de que Yeltsin está en el poder, lo que ocurre es que se inician unas transiciones aparentemente a la democracia en muchos países que eran antiguos países soviéticos. Digo aparentemente. O sea, Gorbachov tenía un plan para sustituir a las élites brezhnevianas por élites gorbachovianas y seguir mandando. El plan le salió mal en 3 países, fundamentalmente 4. La República Democrática Alemana, bueno, Polonia en primer lugar, que fue el primero que se le fue de las manos. En segundo lugar, Hungría, la República Democrática Alemana y Checoslovaquia. En el resto, en Rumanía, en Bulgaria, en Moldavia, y no hablemos en Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, etc., en todos esos siguieron gobernando los jefazos comunistas que se convirtieron en los ricos. Entonces, se hicieron nacionalistas y dueños de las industrias. Y eso es muy importante, porque es lo que marca lo que ahora llamamos los jerarcas rusos, ¿no? Y los oligarcas ucranianos. Entonces, vayamos a la historia política de Ucrania después de la caída del comunismo. ¿Hubo una democratización de Ucrania? No. O sea, Ucrania es uno de los procesos de transición a la democracia fallidos de la antigua Unión Soviética, y de los más claramente fallidos, hasta el punto de que ha sido culpa suya, culpa de los mafiosos que han gobernado Ucrania desde que han tenido la independencia, que por estarse pegando entre ellos han acabado llamando al imperio de al lado para que interviniera. La última gran pelea fue la de 2014, la de Maidán, ¿no? Y la anterior había sido la de 2004. Pero bueno, ya hablaremos de ellas. Lo que nos interesa ahora simplemente es tener en cuenta que Ucrania es un país tremendamente rico, gobernado por gente sin escrúpulos, que se ha enriquecido extraordinariamente a base de la pobreza de la mayor parte de la población. Entonces, y luego, políticamente, no son una democracia. ¿Son más democracia que Rusia? Sí. Pero eso, digo, en esto, pues, la comparación es, bueno, siempre odiosa, pero en este sentido ayuda poco, creo que ayuda poco. A nosotros nos interesa saber que Ucrania tiene una parte de culpa política clara, ¿no? Por su situación política interna. Y que Putin sabe quién manda allí. O sea que cuando a él le dicen, tiene usted que respetar Ucrania, que es un país soberano, él sabe lo que es la soberanía dentro de Ucrania. Es una cosa parecida a lo que es la soberanía dentro de Rusia. Es la fuerza del que tiene el poder de someter a los demás. Es esencialmente eso. Entonces, si él lo conquista mediante una acción violenta, será el dueño de Ucrania. No tiene problema. No necesita convocar unas elecciones. En todo caso, necesitará simularlas. Entonces, vayamos a el fin del mandato de Yeltsin y la llegada de Putin para explicar brevemente qué ve Putin. Yeltsin, bueno, ustedes le recuerdan, ¿no? Pasaba por momentos en que la ingesta de bebidas alcohólicas le impedía comportarse en público con la mínima decencia. O sea, era una pena, daba pena, ¿no? Putin, que era un hombre de cuarta fila en los servicios de información soviéticos, había vivido el hundimiento de la Unión Soviética y del poder soviético en el centro de Europa desde Dresde, desde Alemania del Este. Y eso para él fue una humillación terrible. Él vuelve a San Petersburgo y hace carrera con uno de los profesores que le han dado clase de Derecho. Él había querido ingresar en el KGB, fue al KGB voluntario y le dijeron, oye, chaval, tú, aquí no hay voluntarios, ¿no? Nosotros buscamos a la gente, no la gente a nosotros. Vete por ahí, haz algo, prepárate y ya veremos si nos interesas dentro de unos años. Y estudió Derecho para prepararse, ¿no?
Esto no quiere decir que los estudiantes de Derecho en general sean gente que aspira a ingresar en los servicios secretos, aunque puede ser. Entonces, Putin vuelve a San Petersburgo y el hombre que le había dado clase, uno de los hombres que le habían dado clase en Derecho, se ha convertido en el hombre más liberal de San Petersburgo y se pone a trabajar con él. El más reformista, que va a salir elegido alcalde de San Petersburgo. Y a su sombra, Putin hace carrera y aprende a manejar la política real, porque siempre en la política municipal es una política más real, más de mancharse las manos, ¿no? Y aprende lo que es gobernar las apariencias también. El KGB vuelve a fijarse en él y otro que se fija en él es Yeltsin. Yeltsin tiene muchas cosas sucias entre las manos y ha visto cómo Putin es muy hábil para evitar que la suciedad salpique ni de lejos al que manda y lo tiene a él contratado. Entonces, inesperadamente, porque esto fue una sorpresa tremenda para todo el mundo, Putin es llamado para ocupar el puesto de primer ministro en el año 99 por Boris Yeltsin. Pero Yeltsin en ese sentido sabía lo que hacía. De hecho, muy pronto, Putin lo que hace es prometerle a Yeltsin que no se preocupe, porque en el momento en que se inicia una causa para juzgar a su familia por corrupción, Putin le dice, no se preocupe, no tiene ningún futuro ese proceso, yo me encargo. A cambio, lo que Putin pide es la presidencia. Y Yeltsin se la va a dar. Hay un documental muy interesante donde se ve que la noche en que Putin sale elegido presidente de la República, hay unos periodistas con él, ingleses, que Putin está muy contento, lo celebran allí, todos están encantados, y Yeltsin dice, voy a llamarle, ¿no? Y Putin no se pone al teléfono, y Yeltsin dice, estará ocupado. Están esperando hora y media. No se puso en toda la noche. Boris Yeltsin se había acabado. Se había acabado en el mismo momento en que él había ganado las elecciones. Pero bueno, eso es el año 2000, año 99. En el año 99, que es lo que a nosotros más nos interesa, Putin ve una cosa que no le gusta nada, que es el modelo de lo que él repite continuamente. Occidente ataca Serbia para declarar independiente Kosovo y amputar un país amigo de Rusia. Y lo ataca sin permiso de la ONU. Y lo ataca la OTAN. Putin nunca habla de este episodio concreto, pero este es el episodio concreto que a él le despertó las alarmas. Lo que pasa es que en ese primer momento no reaccionó. No va a reaccionar hasta más tarde, hasta un discurso que da en Múnich, donde insulta a los occidentales directamente. Pero en 1999 él ya tiene en la cabeza que los occidentales son unos agresores y que su instrumento de agresión es la OTAN. Y la prueba es la guerra de Kosovo. Y además, piénsenlo un poco, tiene toda la razón. La guerra de Kosovo fue una guerra sin permiso de la ONU, fue la primera intervención armada de la OTAN en su historia, exceptuando los bombardeos parciales de los años de Bosnia-Herzegovina, a la altura del año 95, pero bueno, eran una cosa menor. Pero la intervención en Kosovo fue un acto de violación de la soberanía serbia clarísimo. Y de hecho, en España lo tenemos muy claro porque ni siquiera hemos reconocido a Kosovo, su independencia. Entonces, lo que Putin ha hecho en el Donbass es lo que Estados Unidos hizo en Kosovo, nada más. Lo que le escandaliza es que los americanos tengan el cuajo de recriminárselo. Eso es lo que le desconcierta completamente. Vamos, lo que le hace interpretar toda nuestra actitud, la de los occidentales, como pura hipocresía, ¿no? Y un acto de agresión. Siguiente episodio que a él le inquieta: el terrorismo checheno. Aquí hay muchas dudas. Como me estoy alargando, voy a resumir cómo lo soluciona. Lo soluciona interviniendo en Chechenia, con una primera guerra que no termina bien, porque no terminan de dominar el país, y con una segunda guerra en la que, cuando se da cuenta que no puede dominar el país, pacta con una mafia local, que es la que constituye ahora estos mercenarios, se les llama, ¿no? Los del batallón Wagner, que están siempre, son como una guardia pretoriana de Putin. Diríamos, él contrata a un mafioso de Chechenia para que se haga el dueño de Chechenia y acabe con la guerra él. Ya, y se acabó. Eso sí, quedará asociado para siempre al poder de Putin, y es un hombre completamente fiel a él. Entonces, la guerra de Chechenia para él es la demostración de que solo mediante el uso de la fuerza
se restablece un orden internacional que se quebranta. Y a continuación viene su sospecha de que Occidente quiere seguir avanzando, que son las revoluciones de colores que tienen lugar en Georgia y en Ucrania, recuerdan que era por el color naranja, ¿no? Tiene lugar en 2004, que él sospecha que son orquestadas por Occidente, concretamente por la Secretaría de Estado norteamericana y la CIA. Entonces él está convencido de que es la CIA quien organiza todo eso, que los americanos quieren seguir avanzando. Lo que hacen es, crean esas revoluciones y luego le dicen a esos países que pidan entrar en la OTAN. Este es su método. El rodillo occidental avanza así. El siguiente gran escándalo para Putin es el de las revoluciones de la primavera árabe en 2011. Lo ha montado la CIA y lo organizan todo con Twitter. Y tienen un sistema hecho con robots. Y ahí pone a sus chicos a trabajar en los robots que influyen en Twitter para hacer una guerra híbrida, ¿no? Que han llegado a intervenir aquí en España cuando lo de Cataluña intervinieron. Todo eso le hace convencerse de que tiene que decir basta y lo dice de una manera contundente en 2008. En 2008 interviene directamente en Georgia, invade Georgia y no pasa nada. Interviene, entra. Está a punto de llegar a Tbilisi, a la capital, y se para porque le llama Sarkozy por teléfono. Esto a Putin le encanta porque a él le gusta ser reconocido entre los grandes del mundo. Entonces, cuando le llama Sarkozy, él se detiene, repliega a las tropas y se vuelve a Rusia, ¿no? Pero eso es 2008. 6 años más tarde, después de su gran éxito de soft diplomacy, que es... el gran éxito de diplomacia cultural suyo son los Juegos de Invierno de Sochi, que es cuando él aparece como el gran modernizador de una Rusia rica, próspera, moderna y brillante. Entonces ahí es donde se consagra. Pero en esos Juegos, al mismo tiempo que se celebran esos Juegos, él tiene ya un problema en Ucrania y ahí se cansa y es donde decide intervenir en 2014. Y viola todo lo que había dicho antes que iba a respetar y no le tiembla el pulso. Recupera Crimea. Crimea tiene un problema histórico, que es Crimea se la había regalado la Unión Soviética a Ucrania en el año 1954, pero Crimea siempre había sido rusa, tradicionalmente. Nunca había sido históricamente ucraniana, ¿no? Entonces, en ese sentido, los habitantes de Crimea, por una parte. 2, los propios ucranianos siempre reivindican Crimea con la boca pequeña, porque históricamente no tiene casi consistencia decir que Ucrania es la patria de Crimea, ¿no? Crimea es, todo el mundo lo sabe allí, Crimea es rusa, ¿no? Y luego lo que hace es entrar en el macizo del Donbass, intentar quedarse con aquello, con una operación simulada, y Occidente no hace nada. Bueno, unas sanciones muy provisionales. Pero aquello ya era un aviso, lo comentábamos antes de entrar en la conferencia, aquí presentamos un libro que escribió un diplomático español, Francisco Pascual de la Parte, en 2014, lo publica en 2015, que se titula El imperio que regresa, donde explica esto es una espiral de uso de la guerra en las relaciones internacionales como el que Hitler empleó para destruir el orden internacional anterior, el orden de Versalles, y aquí lo que está destruyendo Putin es el orden internacional pactado después de la caída de la URSS en Europa, el orden europeo de la posguerra fría, que era lo que existía. Efectivamente, y eso es a lo que estamos asistiendo. La guerra de este año es una continuación de eso. ¿Por qué este año? Por varias razones. Una, porque ha fortalecido mucho su relación con China y porque China se ha enfrentado suficientemente con los occidentales como para darle garantía a Putin de que no se van a volver del otro lado. Y para él eso es fundamental. O sea, porque entiende claramente que el futuro es China. El futuro de la influencia mundial es China, no Estados Unidos, que está en decadencia. En segundo lugar, porque los occidentales están en un momento de debilidad. Estados Unidos está muy dividido interiormente y además ha elegido a un presidente que está enfermo y débil, Biden. En Alemania, Merkel se marcha y además lo ha anunciado.
Los franceses también están en un momento difícil. El Reino Unido se ha salido de la Unión Europea. La OTAN misma está en crisis, la Unión Europea tiene un problema de autocomprensión y de identidad, se están medio pegando entre ellos. Qué mejor momento, ¿no? Entonces inició un movimiento que él esperaba que le iba a salir bien y le salió mal, porque militarmente fracasó. Le salió el otro día, se publicó en una revista norteamericana una comparación con la operación Market Garden, que quizá les suene, quizá han visto la película Un puente demasiado lejano, ¿no? Que cuente bueno, es contado brevemente. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados han desembarcado ya por Occidente, hay dos tesis. Una, ir avanzando lentamente hacia Berlín, y otra, avanzar muy rápidamente en línea recta, llegar hasta el Rin y crear una cabeza de puente que bloquee a los alemanes, ¿no? Entonces esta operación, que se llevó a cabo con unidades aerotransportadas, muy parecido a lo que ha hecho Putin, por ejemplo, para intentar tomar Kiev, salió mal, rematadamente mal. Los occidentales perdieron más de 15.000 hombres, el contraataque alemán fue exitoso y los echaron de allí a golpes de cañón y de fusil ametrallador y de carro de combate, y aquello se acabó, ¿no? Montgomery, que había sido la cabeza de la operación, quedó completamente desacreditado militarmente en aquella operación. Bueno, pues esto le ha pasado al ejército ruso en el ataque en Ucrania, ¿no? Han intentado una operación con tropas aerotransportadas para tomar Kiev y les ha salido mal toda la aproximación por tierra, y se la han cortado la resistencia ucraniana, que ha sido mucho más fuerte de lo que esperaban. Y además le ha salido simbólicamente muchísimo peor de lo que hubiera esperado nunca, porque él esperaba, mediante un golpe de efecto muy rápido, hacerse con el poder por la fuerza, que es lo que verdaderamente funciona en la cabeza de Putin, y de hecho en muchos lugares del mundo, y proclamar la soberanía de una nueva Ucrania con un nuevo gobierno. Él esperaba hacer eso, ¿no? Las unidades rusas, algunas de los vehículos que han capturado las tropas ucranianas, llevaban uniformes de gala para un desfile. Llevaban uniformes de gala y no llevaban suficiente comida. Se entiende a qué iban, ¿no? Entonces, esto le ha conducido a Putin ha fortalecido el nacionalismo ucraniano de una manera tremenda. Le esperan 5 siglos, al menos, yo le pronostico 5 siglos de odio ucraniano. Si dura menos, pues en fin, como nosotros no vamos a estar, nadie nos lo va a recriminar. Pero bueno, va a durar centurias. Esto, o sea, la herida que ha creado es terrible. Pero peor que eso, Europa no se ha dividido, se ha unido. Se ha vuelto a caer en el error Stalin, tratar a cara de perro a los blandos occidentales. La OTAN, que estaba débil, está creciendo. Y el mismo símbolo de la neutralidad benévola con Rusia, que era Finlandia, la gran tesis de la Guerra Fría era finlandizar Europa. Es decir, ¿Finlandia qué era? Era un país que había pactado con Rusia, que siempre habría comunistas en el gobierno y nunca tomarían ninguna decisión en política exterior que fuera contraria a los intereses soviéticos. Ya está, nada más. Y el resto, haced lo que queráis, ¿eh? Si queréis importar chupachuses, los importáis. No vamos a decir nada, es cosa vuestra. Y bueno, a Finlandia le fue relativamente bien, ¿no? Finlandia ha pedido hoy convertirse en parte de la OTAN. O sea, es el desastre. O sea, ha dilapidado definitivamente lo último de la herencia de Stalin, comportándose de nuevo como Stalin. Entonces, la paradoja de el hombre que habla continuamente de historia y no ha entendido la historia tal como la entendemos en Occidente. Sigue empeñado en que la historia es como él la estudió en los manuales marxistas-leninistas del tiempo de la Unión Soviética y como él interpreta a los zares del Imperio Ruso, que es como la esencia de Putin. Y eso es lo que yo veo de la situación. Y ahora me gustaría saber qué ven ustedes para tener un diálogo sobre la cuestión. Perdón si me he extendido demasiado. No.
no sé vosotros, yo sospechaba que ignoraba mucho de todo esto. El pozo es enorme de la ignorancia. También sospechaba que debajo de esto había algo que se nos escapaba, ¿no? Porque de repente nos colocan nombres en los telediarios de cada día, el Donbass, y dices, bueno, ¿eso dónde está? En fin, has comenzado por el siglo X y hemos acabado en el 2022. Desde luego, seguir la secuencia de la historia explica casi siempre el presente, ¿no? Oye, preguntas, reflexiones. Sabéis que esto es un lugar de encuentro, de escucha y de reflexión. Así que queda abierto esto. Gracias. Las fronteras actuales de Ucrania también son artificiales, es decir, hace 50 años o después de la Segunda Guerra Mundial había partes que eran de Rumanía, partes de Polonia, partes de Lituania. Es decir, esto tiene visos de que pueda cambiar, es decir, que se establezcan nuevas fronteras en el Donbass, pero también nuevas fronteras en el este. ¿Podrían ser así? Sí, la pregunta es buena. Las fronteras son siempre un artificio, son una creación humana que a veces aprovecha accidentes naturales claros, pues un río, unas montañas tan hermosas como los Pirineos, cosas del estilo, ¿no? Estas fronteras tienen una particularidad, y es que todas son de diseño soviético. O sea, lo curioso del caso es que quien hizo todas estas fronteras fue Moscú. Porque, ¿por qué existe Ucrania como país independiente? Bueno, porque Lenin les dijo, venid como país independiente. Y dice, bueno, pero Stalin luego les doblegó. Sí, pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando se constituyó la ONU, aquí esto es un dato interesante que no he contado, pero vamos a contarlo, que tiene su miga, ¿no? Cuando se constituye la ONU, cuando están en Yalta, que además está en Crimea, dialogando sobre cómo van a organizar el gran capricho americano, que son las Naciones Unidas, que era lo que Roosevelt quería que le comprara Stalin. Stalin le dice que sí, y la tesis es, bueno, ¿cómo puede gobernarse el mundo? Mediante un directorio de los 5 grandes, los 4 grandes. Churchill mete a Francia para que haya más contrapeso europeo. Un directorio de los 5 grandes metiendo a Francia. Los 4 grandes eran los 4 que habían hecho la guerra, ¿no? El Reino Unido, los Estados Unidos, la Unión Soviética y China, ¿no? Esos eran los 4 grandes. Entonces, y el quinto, Francia, y de la misma manera que siempre hemos hecho las cosas por unanimidad durante la guerra, haremos las cosas por unanimidad en el gobierno de la paz mundial. Entonces los otros dicen, muy bien, de acuerdo, por unanimidad. Cuando haya un problema, si el problema afecta a uno de nosotros, ese no tiene derecho de voto. Y Stalin dice, no, sí. Tiene derecho de voto y por tanto derecho de veto, porque si decir que tiene que haber unanimidad es tanto como decir que basta que uno se oponga para que no se pueda aprobar. Entonces fue Stalin el que obligó a que, aunque el conflicto afectara a uno de los 5 grandes, ese podía votar. Y Stalin pidió otra cosa al formar las Naciones Unidas, y es que Ucrania y Bielorrusia tuvieran voto aparte. Era para tener más votos, pero les dio voto independiente, diferente del voto soviético. Es muy curioso cómo se venga a veces la historia, ¿no?, de las decisiones que van tomando los políticos, porque lo que en un momento les conviene, en otro momento les estorba. Entonces, claro, ¿qué ocurre ahí? Pues lo que ocurre es, como bien intuyes tú, que esas fronteras la frontera ucraniana del oeste fue una de las primeras reivindicaciones de Stalin después de la Segunda Guerra Mundial. Si miráis un mapa de antes del mapa del 37 y el mapa del 45, una de las cosas que llama la atención es que Ucrania antes no tenía frontera con Checoslovaquia, ¿no? Porque Rumanía subía más al norte, Polonia bajaba más al sur. Y Stalin, una de las primeras cosas que hace es le da un muerdo al mapa rumano, eslovaco y polaco, de manera que tiene contacto directo de su territorio, el territorio ucraniano, que es suyo, de la Unión Soviética, tiene contacto directo con Rumanía, con Hungría,
con Checoslovaquia y con Polonia, es decir, con todo el centro de Europa. Y no tiene que pasar por un país intermedio, que es lo que le pasaba con el mapa anterior. Entonces, esto es la causa, por ejemplo, de que Hungría mire con cierta simpatía lo que le va mal a Ucrania, porque tiene reivindicaciones territoriales en la frontera con Ucrania. Porque hay magiares que viven en Ucrania, que hablan húngaro y que no les gusta el dominio cultural ucraniano y desearían volver. Esto podéis decir, bueno, son 4. Pero es que hay una cosa peor todavía al lado, que se llama Transilvania, que era 1/3 del territorio húngaro, que lo perdieron los húngaros con las paces que se hicieron después de la Primera Guerra Mundial, y que Budapest sigue reclamando que aquello es territorio húngaro. Y si vais a Hungría, os lo dicen. Eso es Hungría, ¿no? No por amor a Drácula, sino porque tradicionalmente, históricamente, aquello era Hungría, nunca fue Rumanía. Y es 1/3 de Rumanía, casi. Entonces, eso aquí casi nadie lo sabe, ¿no? Pero interviene políticamente allí, son cosas son cosas clave, y son de anteayer. Entonces, todas esas fronteras, ¿cuándo fueron estabilizadas? Esas fronteras fueron estabilizadas, se consagraron como inviolables, aunque no inmutables, ¿no? Que esta fue una negociación, el uso de esas 2 palabras trajo bastantes conflictos. Es decir, pacíficamente se pueden modificar, pero no se pueden modificar nunca por la fuerza, que era una manera de que pudiera darse la reunificación alemana. Ellos estaban pensando en eso cuando pactaron esto, los occidentales sobre todo. Esas fronteras inviolables pero no inmutables se aprobaron como definitivas en la conferencia de Helsinki, que fue el gran éxito de la diplomacia soviética durante la Guerra Fría. Entonces, curioso esto, ¿no? Y esa conferencia estableció que las fronteras que se habían dado como de hecho, aunque no se hubieran negociado de derecho después de la Segunda Guerra Mundial, se consideraban estables, inviolables, aunque no inmutables. Eso tenía otro problema que viene después, que es qué pasa cuando declaras independientes a esos países, ¿no? Pero es lo que tú dices, son fronteras, como todas, que están hechas por un poder que lo que quería era influir políticamente al margen de la historia. Y en ese sentido te doy la razón en lo de artificiales. Pasan por encima de relaciones culturales e históricas para establecer una relación de poder en el año 45. De hecho, de la mano de Stalin. Y ahora, pues es lo que tenemos. Leí hace poco un libro de Vladislav Zubok, este periodista ruso, Un imperio fallido, supongo que lo conoces, ¿no? Que habla desde el 45 hasta el final, hasta el 2000, ¿no? Y deja entrever que a principios de los 70 la Unión Soviética tiene clara que ha perdido la Guerra Fría y que entonces la lucha va a venir por la energía, por el control de la energía como consecuencia de la primera gran crisis del petróleo del 73. Y entonces empieza, sobre todo liderado por Francia, todo el tema de las nucleares. Pero surgen un montón de grupos verdes y ahí en ese libro deja entrever que todos esos grupos verdes antinucleares vienen, si no financiados, sí impulsados por la Unión Soviética para al final ganar la Guerra Fría mediante el control de la energía. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, que tiene fundamento histórico, como bien dices. El libro de Zubok es probablemente el libro más completo y mejor sobre la Guerra Fría con fuentes rusas, porque utiliza fuentes rusas. Y en ese sentido es muy interesante. Entonces, Rusia tuvo la oportunidad de su vida durante la Guerra Fría con la crisis del petróleo después de la Guerra de los 6 días, la crisis del 74, ¿no? ¿Y en qué gastó el dinero? Porque multiplicó los ingresos por petróleo rusos por 10. Entonces, los rusos se hicieron ricos después de la crisis del petróleo del 74. Todos los productores de petróleo, pero en concreto los rusos, que eran los mayores exportadores de petróleo del mundo. Exacto. Entonces aquello fue una inesperada cascada de dólares. Y se lo gastaron en política exterior, en pagar a los diplomáticos para que se fueran haciendo con África, por ejemplo,
en pagar a todos sus amigos en todo el mundo y en crear una flota gigantesca. Es la política de Brezhnev que desmonta a Gorbachov. Porque todo esto lo acaba desmontando Gorbachov porque luego cuando vinieron las vacas flacas, porque en esto de los negocios siempre hay vacas gordas y luego vacas flacas, ¿no? Entonces, cuando vinieron las vacas flacas del petróleo, la economía soviética empezó a ir mal, ¿no? Que es lo que le dicen los militares, mira, no... Y luego, ser económicamente un país que se dedica a vender un solo producto, ¿no? Es lo contrario de una economía que funciona, ¿no? Se decía... Yo creo que no lo recoge, pero hay otros autores que lo recogen. Se hacía una broma irónica sobre la situación de la Unión Soviética y todo su poder económico en esos años, diciendo que la Unión Soviética era Alto Volta con misiles, ¿no? Alto Volta era el país que hoy es Burkina Faso, ¿no? Entonces, el país más pobre del mundo con misiles. Porque, ¿de la frase puede ser de Sájarov? Lo cita, pero no sé si es suya. Pero es interesante ver que efectivamente hay una estadística que dice que cuando Rusia está gobernada por los zares, en el ranking de poder de compra, de consumo de sus habitantes, Rusia es el 7º país más rico del mundo. En la época de los zares hubiera entrado en el G7, diríamos, directamente, por derecho. En el año 1980 ocupa el puesto 70 del mundo. Es uno de los países más pobres en renta de consumo, en posibilidad de consumo de su población. Entonces, este fue otro de sus errores graves, que es Rusia y la Unión Soviética es un país riquísimo en recursos naturales, administrado de una forma catastrófica y desde hace mucho tiempo. Entonces, esto es una de las cosas más lamentables que le ocurre al país, de las cosas que quizá más pena dan de la situación rusa, ¿no? Y no han espabilado en esto. Entonces, la cuestión de lo nuclear, pues sí, pero vamos, además también tenemos documentación. Y hay todo el testimonio de el agente que se pasa en Dinamarca a informar a los ingleses y que luego se va al Reino Unido, les explica. Pero es que si fuera solo lo nuclear, pero es que Michael Foot, que quizás lo recuerden, muchos de los aquí presentes, que era líder del Partido Laborista, cobraba del KGB. Y cuando se lo dicen al primer ministro inglés, que en ese momento era Margaret Thatcher, dice, bueno, no lo podemos hacer público. Pero claro, Michael Foot podría ganar las elecciones algún día, y era un hombre que estaba cobrando del KGB. O sea, la penetración soviética en Occidente era enorme. En Francia, enorme también. Y en los movimientos pacifistas y antinucleares, enorme. Y les daba igual que fueran, vamos... Ya hay documentación desde época de Stalin, de que Stalin, al mismo tiempo que persigue a los católicos en la Unión Soviética, busca apoyar a los católicos pacifistas en Europa Occidental. Porque claro, el pacifismo es un hermoso ideal, pero puede estar al servicio de tu interés estratégico en determinado lugar y momento, y él lo aprovechaba. Claro, entonces, adelante, ¿no? Entonces, efectivamente, el movimiento antinuclear es un movimiento que favorece los intereses soviéticos, pero también ahí han tenido una historia triste, que es el accidente de Chernóbil. El peor accidente nuclear de la historia lo han causado los excesos de confianza tecnológicos soviéticos y sus chapuzas, ¿no? Porque fue una gran chapuza aquel accidente, ¿no? Pero en fin, en todos los países hay chapuzas. Sí. Bueno, muchas gracias, Pablo. Yo te quería preguntar por un tema que no has tratado, que es cuál es el papel en este proceso histórico y en estas diferencias culturales que has señalado de la Iglesia ortodoxa. Sí, es muy interesante la pregunta. Bueno, esto exige otra vez ir un poco atrás en siglos, ¿no? En el imaginario político ruso, Moscú es la tercera Roma. ¿Qué significa eso? El símbolo del poder auténtico y permanente en el mundo es Roma, en la tradición europea. Pero Roma se hundió porque traicionó su propio destino y fue sucedida por la segunda Roma, que es Constantinopla. Pero Constantinopla también se corrompió y se hundió y su esencia se trasladó a Kiev. Y en Kiev
se engrandeció su herencia y fue continuada en Moscú. Y Kiev-Moscú es una unidad. Entonces esto es muy importante para Putin. Entonces, claro, que en el año 2018 el patriarca de Kiev diga que quiere dejar de depender del patriarca de Moscú y ser independiente de él, es como negarle a Moscú que sea la tercera Roma, dentro del mundo ortodoxo. Y eso es lo que hace que el patriarca Kirill de Moscú diga unas cosas un poco tremendas sobre esta guerra y que la justifique continuamente. También porque Putin se dio cuenta de la importancia que tenía recuperar la Iglesia ortodoxa como elemento simbólico. ¿Puede que haya en él algo de religioso? Pues puede. Pues eso de la conciencia solo Dios sabe, ¿no? ¿Hay en él una parte supersticiosa? Claramente. Putin es un hombre, en algunas cosas se nota que muy supersticioso. Y en la manera que tiene de relacionarse con las instituciones religiosas hay una mezcla de superstición importante, ¿no? Entonces eso, desde el punto de vista simbólico, es muy importante y la verdad es que es bastante interesante lo que le ha pasado aquí, porque claro, el hecho de que los católicos, los ortodoxos ucranianos ahora sean gente que odia el universo ruso, incluyendo a su patriarca, esto no había ocurrido hasta ahora. Entonces esto, por eso decía antes que esto va a durar siglos, porque no están tocando ya una cuestión de quién gobierna, están tocando una cuestión de qué somos nosotros, ¿no? Entonces, la cuestión religiosa tiene una importancia grande. En general, en todo el mundo ortodoxo, el gran problema es cuando quitas al Papa, las iglesias tienden a volverse nacionalistas, incluso aunque conserven prácticamente íntegra la doctrina católica, como le ocurre a los ortodoxos, que son muy parecidos a los católicos, casi idénticos en materia doctrinal, pero no en materia disciplinaria y organizativa. Pero lo disciplinario y organizativo tiene una relación íntima con lo doctrinal ahí, ¿no? Pero, en fin, efectivamente es un asunto importante. Gracias, Pablo, como siempre, muy bien. Y quería preguntarle, porque tocó brevemente lo que fue el gobierno de Ucrania a partir de la independencia y dijo que estuvo dominado por las mafias y tales. Entonces, en ese sentido, ¿qué lugar ocupa Zelensky ahora? O sea, él cómo es que surge y llega y él tiene esa credibilidad de representar al corazón de Ucrania o es parte de alguna mafia. Sí. Zelensky, bueno, como es conocido, es un actor que hacía una comedia en la que ganaba las elecciones, ¿no? Es un poco como si gana las elecciones Mota en España, ¿no? Vamos, sería la analogía más próxima. Y a lo mejor lo hacía bien, no lo sé. Entonces fue elegido por uno de estos mafiosos ucranianos que se dio cuenta que había que buscar otra cosa, porque se estaban pegando continuamente. La última gran pelea había sido la de alrededor de 2014, ¿no? El enfrentamiento de Maidán. Entonces en ese momento se toma la decisión, bueno, hay que buscar a otra, y entonces esto es muy típico de estos que son manipuladores por antonomasia, que se dice, bueno, ya no vamos a poner un millonario porque los que habían estado antes eran millonarios ellos mismos, ¿no? Entre ellos se envenenaban o los mandaban a la cárcel, ¿no? A veces lo de la manía con el veneno de Putin también hay gente que lo analiza de una forma muy curiosa. Pero bueno, eligen a este como una manera de entrar en un nivel de manipulación más refinado. Pero ha ocurrido una cosa con él inesperada, que es que cuando se ha enfrentado a una situación de crisis grave, ha reaccionado de una forma que le ha convertido en un líder cada vez más sólido. ¿Cuál es la relación que sigue manteniendo con su amo? Porque tiene amo. Pues no lo sé. O sea, y creo que ahora mismo hay muy pocos que lo sepan. Probablemente él, su mujer, su amo y algunos más. Pero es evidente que los oligarcas ucranianos están muy enfrentados a lo que quiere hacer Putin, porque Putin quiere acabar con ellos. Y saben cómo se ha portado Putin con todos los oligarcas que no eran complacientes con él, porque lo han visto en Rusia. Han acabado en la cárcel y varios de ellos han acabado asesinados. Entonces esto
Cuando ya lo que te juegas es la vida, tu planteamiento político es distinto que si te juegas las elecciones. Entonces, lo que va a ocurrir después ya es otra cosa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, en relación con el asunto este de Ucrania y la invasión o acción especial, bueno, a mí me ha sorprendido la reacción de pro-Putin de gente tan dispar como Vox, la tibia de izquierda, o sea, de Podemos, etcétera, que a la vez coincide pues con una reacción, o sea, una relación por parte del antiguo presidente de los Estados Unidos con el Partido Comunista Portugués, por otro lado, que coincide también con Orbán o con los polacos, en fin. Hay una serie de actores por ahí que están pro-Putin, pero que aparentemente son distintos. ¿Cuál es la explicación íntima de esta? Y aparte de esto, ¿qué futuro le ves al desarrollo de la guerra y el de los efectos de las sanciones y fundamentalmente los efectos de las sanciones en la economía, en la soviética, o sea, en la rusa y en la occidental? Ajá. Es muy interesante esto. Al barro nacional. Al barro nacional, que tiene su interés siempre, ¿no? Perdón, o sea, podríamos hablar de España también, ¿no? Hombre, claro. Se puede hablar de todo, perdón. Bueno, debemos, ¿no? Claro, Hay que hablar de lo que quiera el público, para eso son estas reuniones. Esto ¿no? es un encuentro, lo insisto muchas veces. Aquí venimos a escuchar, a ilustrarnos. Yo esta tarde mucho. Prometo que voy a mirar el mapa, porque me he dado cuenta que podía haber tenido un mapa. Igual empezamos fallando por ahí. Sí, quizá hubiera debido traer, dije, bueno, no voy a llevar, porque si no me lío con los mapas, me entretengo más. Necesitaba un hilo narrativo un poco acelerado. Pero os puedo mandar los mapas, los básicos estos que he mencionado, y vamos, si los tenéis, estos, gracias a Dios, el Internet para esto es una mina, ¿no? Entonces, es una pregunta muy interesante, porque yo conozco gente muy pro-Putin, que es buena gente. O sea, y gente muy distinta, como tú muy bien has dicho. Unos son muy de derechas, otros son muy de izquierdas, otros son muy idealistas, ¿no? Hay gente muy idealista que es muy pro-Putin. Y una de las cosas que me llama la atención de esto, hay un escritor que es de mi pueblo, Juan Manuel de Prada, ¿no? Que además ejerce mucho de zamorano, él, que era muy pro-Putin. Ha hecho declaraciones pro-Putin tremendas. Y dices, bueno, Juan Manuel de Prada, ¿qué me estás contando? Yo cuando lo leía, a veces no daba crédito a lo que leía, porque la impresión que tenía es qué poderosa es la propaganda y qué bien la saben utilizar algunos, ¿no? O sea, Putin ha utilizado muy bien la debilidad occidental para mostrarse ante la opinión occidental como el hombre sensato. Porque ha dicho en público que son insensateces, cosas que en Occidente mucha gente piensa que son insensateces, pero no se puede decir en alta voz que son insensateces. ¿Se entiende el asunto? O sea, por ejemplo, Putin, voy a entrar en un territorio muy peligroso, pero voy a entrar, ¿no? Si hay minas, que me salve el perro. El otro día ha condecorado Zelensky a un perro levantaminas, ¿no? Son mucho más útiles las ratas, pero son mucho menos fotogénicas. O sea, pero las grandes detectoras de minas son algunas ratas vamos, en Vietnam han condecorado a una que ha salvado miles de vidas, ¿no? Pero no la pone. Zelensky no iba a salir condecorando a una rata porque queda fatal. Entonces, yo eso reconozco que es propaganda, ¿no? Bien hecha, pero propaganda. Entonces te dicen los occidentales, ¿no? Pues el matrimonio, da igual que sean entre dos hombres, dos mujeres o un hombre y una mujer. Entonces Putin dice, es una tontería. Es una degeneración. Y además te dice, yo cuando se lo oí decir dije, no es posible que lo esté diciendo. Digo, eso ya lo hicieron los bolcheviques en 1917 y condujo a la disolución de la sociedad. Y ahora quieren ellos, los occidentales, que sigamos eso como el camino del progreso. No somos tan tontos. Lo dice casi literalmente así. Y tiene razón. O sea, la primera vez que se legaliza el aborto en un país, en la edad contemporánea, son los bolcheviques a partir de 1917. Las comunas de amor libre que montan, las montan ellos, ¿no? Toda la idea de legislar sobre cuestiones sexuales, que es un asunto ajeno completamente a la legislación hasta entonces porque forma parte de la vida privada, empieza con ellos.
Entonces, este te lo dice, y claro, mucha gente que piensa que es una insensatez andar legislando sobre semejantes asuntos que pertenecen a la vida privada de la gente, lo oye y dicen, bueno, Putin es el único que dice la verdad, ¿no? O, voy a poner un ejemplo de otro lado, ¿no? Putin dice, el derecho de autodeterminación de los pueblos es un derecho que tiene que ser ejercido, pero tiene que ser ejercido por todos y en unas condiciones que estemos de acuerdo todos. Entonces los catalanes piensan, este hombre nos va a entender, y acuden a él. Y Putin les escucha, incluso les promete ayuda. ¿Por qué? Porque les está devolviendo Kosovo a los españoles, que son parte de la OTAN. Somos parte de la OTAN. Entonces, los catalanes nacionalistas lo ven como algo sensato. Son pro-Putin. No tienen ningún inconveniente en serlo, ¿no? Algunos norteamericanos, bueno, Trump, eso sí que lo he mirado porque vi una vez que Trump ha dicho que está a favor de Putin, nunca después del ataque. Hubo un momento que se le atribuyó, nunca después del ataque, en eso ha sido cuidadoso. De hecho, Trump esta semana publicaba el XL semanal una entrevista con un psicólogo que hablaba sobre la personalidad de Putin de una manera aventuradísima, porque decía incluso cómo era el cerebro de Putin. A mí la gente que sabe cómo es el cerebro de los demás me deja asombrado. Y ponía el dibujo. Tú lo viste, ¿no? Sí. Una cosa de estas. Yo eso lo consideré ya ciencia ficción y sí. Puro atractivo de dibujo. Pero una mancha que no tenemos los demás. Pero eso, en el caso de otros elementos que señalaba, era interesante el ver, decir, bueno, el tipo de personalidad que tiene Putin, y una de las cosas que señalaba era, tiene una mentalidad muy típica de matón que ha sido humillado de niño, que es una de las cosas que le pasó, y eso le cuadra con enfrentarse con el débil y en cambio ser cauto con el agresivo y con el explosivo. Entonces, Trump es un tío agresivo y explosivo al que Putin se supo ganar. Es muy interesante repasar cómo fue el encuentro entre Putin y Trump. Putin engañó a Trump perfectamente, porque lo tenía súper bien estudiado. Trump es un empresario con no muchas luces, más bien pocas, la verdad, vamos, sin ánimo de ofenderle, que ha tenido éxito en el marketing inesperadamente. Con los hoteles ha tenido un éxito brutal, pero en el marketing político yo creo que ni siquiera él esperaba tener el éxito que tuvo, ¿no? Y sigue teniendo, lo curioso es que lo sigue teniendo. Y eso, Putin lo supo halagar, y claro, Trump salió, cuando se sientan juntos en la conversación, dice, estoy ante uno de los hombres más inteligentes y que mejor analizan la realidad. Claro, lo único que hizo fue halagarle. No le puso nada en contra. Tú le haces eso a Trump y yo creo que Trump te invita a lo que quieras, ¿no? Entonces, ese tipo de maniobra es la que hace Putin continuamente. O sea, es muy la mentalidad del KGB, ¿no? Que es, muéstrale a tu adversario aquello que sabes que le va a dividir y no le muestres aquello que le va a fortalecer. Entonces esto él lo hace continuamente. Entonces, ¿qué hace? Pues no le importa qué sector pueda ser el que se alíe con él o el que le mire bien, le dice lo que halaga a la minoría que puede desestabilizar. Esa es mi opinión sobre el éxito de Putin y por qué sectores tan diversos como el Partido Comunista Portugués, elementos de extrema derecha o nacionalistas radicales de diverso género son pro-Putin. Pero ya ni te cuento el éxito que tiene entre los palestinos, entre algunos africanos, entre muchos asiáticos y entre una cantidad enorme de chinos y de indios. Porque ahí también lo sabe hacer muy bien. Y a él los que más le interesan son los chinos y los indios, fundamentalmente. Esta guerra tiene pinta de que va a ser larga. Yo cuando empezó me atreví a pronosticar, dije, bueno, esto al menos hasta fin de año no se aclara si los ucranianos resisten. Entonces, los ucranianos han resistido y ahí están y aguantarán. Entonces, el efecto económico de la guerra, duro, el efecto económico duro de supervivencia económica, empieza a notarse a partir del año, más o menos. Entonces, los efectos económicos para Occidente, para Rusia y para la propia Ucrania empezarán a ser palpables dentro de un año. Ahora, de momento, todos aguantamos con los ahorros. No hay un gran problema.
pero el próximo invierno, si la guerra continúa, va a ser extraordinariamente duro y decisivo. Y digo, puede ser para nosotros también, ¿eh? O sea, que la inflación siga creciendo, que la situación económica se desestabilice y que haya elementos que conduzcan a un malestar creciente. Eso, si se repasa, yo creo que una cosa útil para mí, para esto, es pensar en la Primera Guerra Mundial. Entonces, la Primera Guerra Mundial empieza en el 14, se piensa que va a acabar para Navidad, ¿no? Empieza en agosto, se piensa que va a acabar para Navidad. No se acaba en Navidad, continúa en el 15 y se ve claramente que es una guerra de desgaste a muerte entre las dos economías a partir del 16. Entonces ya es economía contra economía. Ahí es donde los alemanes montan, donde nacionalizan la economía los alemanes. Entonces, no sabemos qué efectos tiene en la economía globalizada el corte del comercio que genera esto. En gran medida porque depende de qué pasa con China. Porque, por ejemplo, China de momento admite que el cinturón de la seda este nuevo que estaba creando, que esté parado, lo aguanta. Pero ¿qué va a pasar dentro de un año, cuando esto afecte a China? Bueno, Manolo. Gracias por la información y por cómo nos has dado la información. Yo he mostrar aquí mi desconocimiento y, por lo tanto, mi vulnerabilidad, en el sentido de que veo que puedo tomar partido más por lo emotivo que por el conocimiento. Y eso me ha demostrado esta charla. Y me ha creado 3 inquietudes que quisiera plantearte. Una es el crecimiento al este de la Comunidad Económica Europea, viendo cómo la diferencia cultural que tenemos y la toma de decisiones y valores, ¿por qué se hizo? Y fue tan rápida hacia esos países como Polonia, Hungría, Bulgaria, etc. La segunda es, viendo ahora con los sistemas y las centrales de inteligencia de los países, si todos somos y tenemos centros con 8.000 operarios y estamos hablando de toda la Comunidad Económica Europea y Alemania sobre todo, como viendo a Putin y teniendo a gente que sabe hacer tantos perfiles, como habéis dicho, que externalizan el cerebro, cómo nos hemos hecho tan dependientes del gas y del petróleo ruso. Y el tercero, que es otra de las inquietudes que me ha creado esta charla, es con el perfil que has descrito de Putin, si es un señor que sabe perder, porque si no sabe perder, a ver si rompemos la baraja. Sí, bueno, Manolo, muchas gracias por las preguntas, que nos darían para estar hablando mucho más tiempo. Voy a intentar ser breve, ¿no? No vaya a ser que me colguéis del palo más alto antes de marchar, pero vamos a ello. Entonces, ¿por qué creció tan rápido la Comunidad Económica Europea? Bueno, siento decir que históricamente la afirmación es la contraria. ¿Por qué creció tan lento? Hacia el este. Hacia el este. Te voy a citar a uno de los mayores especialistas en el análisis de esto, que es un historiador y politólogo de origen alemán, afincado en el Reino Unido, que se llama Ralph Dahrendorf, ¿no? Uno de los hombres más admirados de la socialdemocracia europea. Entonces este tiene un libro entero dedicado a denunciar la parálisis política de Europa, que ante el hundimiento del socialismo en Europa Central no se le ha ocurrido hacer otra cosa que Maastricht, el Tratado de Maastricht, ese engendro. Viene a decir Dahrendorf, que es cuando lo que está reivindicando Europa, lo que está pidiendo a gritos es ampliad la unión hacia el este. Bueno, pues eso tardó en llegar muchísimo. Y voy a poner solo algún ejemplo. ¿Quién entró en el 95? Austria. Bueno, y Finlandia, ¿no? Pero Austria. ¿Por qué me detengo en Austria? Pues porque Austria se había planteado entrar en el 85. Y cuando Austria dijo, quiero entrar en la Comunidad Económica Europea, Gorbachev, que ya estaba en el poder, Gorbachev le dijo, ustedes han firmado un tratado con nosotros que les obliga a ser neutrales, el Tratado de Estado del año 55. Les obliga a ser neutrales y, por tanto, no pueden ingresar en la Comunidad Económica, no en la OTAN, en la Comunidad Económica Europea. El único sitio donde la expansión hacia el este fue rápida de la Comunidad Europea
y de la OTAN fue la antigua República Democrática Alemana. Y eso se hizo con la aprobación de la Unión Soviética en los acuerdos 2+4 de París en 1990. Entonces, aquí siempre lo curioso es que, claro, se olvidan unas partes de la historia y se reivindican otras. Cuando Putin dice, no hay derecho a que se expandan hacia el este, hasta hacia velocidad, miren, usted fue el que le dijo a los alemanes que podían entrar en la Comunidad Europea y en la OTAN directamente, a cambio de 140.000 millones de marcos que pagó Alemania a la Unión Soviética, que no fue poco, fue un plan Marshall entero. Entonces, a la Unión Soviética se le dio todo lo que pidió en ese momento, se le dio toda la estabilidad que se quiso, e inicialmente se dijo que lo que iba a funcionar era la OSCE, ¿no? La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. ¿Qué ocurrió? Y aquí sí que tenemos que ir a otra capa de pensamiento. Que los países que habían estado dominados por la Unión Soviética no se conformaban con la OSCE porque tenían miedo de Rusia. Entonces empezaron a pedir entrar en la OTAN. Y yo creo que ahí el pensamiento de Putin es pura paranoia. O sea, los americanos, o sea, en concreto Bill Clinton no hizo ninguna presión para que el este de Europa pidiera la entrada en la OTAN. Tenía otras preocupaciones, que era hacerse más rico y que se hicieran más ricos, como se hicieron durante sus mandatos los norteamericanos, de una forma absolutamente, bueno, iba a decir que casi indecente, pero bueno, tremenda, ¿no? Entonces, Bill Clinton acabó interviniendo en Europa en el conflicto de Bosnia-Herzegovina para ganar las elecciones, porque eso le iba a volver a dar prestigio y estaba bastante desprestigiado dentro. Pero antes no tenía ningún interés en la política europea. Entonces, si se analiza año por año lo que estaba pasando en Europa, lo que te encuentras es la OTAN nunca presionó para expandirse hacia el este. Fueron los antiguos países del Pacto de Varsovia que sabían cómo se las gastaba Rusia los que querían entrar. Para empezar, Polonia. Es un país que ha estado, vamos, que tu capital ha estado dominada por Rusia hace un siglo y que no podías tener universidad ni podías estudiar en polaco. Bueno, aquí la OTAN cuanto antes. ¿Por qué? Porque no van a venir regalando flores estos, ni folletos de autoayuda, ¿no? O sea, van a venir como han venido siempre, con el sable desenvainado. Y claro, es lo que ya hasta Finlandia reconoce hoy. Entonces, la prueba de fuego de esto es Finlandia hoy. O sea, ya no se necesitan más pruebas, quizá. Segunda pregunta. La inteligencia y cómo no hemos sido capaces de darnos cuenta de que no podíamos depender del petróleo. La pregunta es buena. Es decir, ¿cómo podemos ser tan tontos, no? Vendría a ser la pregunta. Bueno, entrenando, ¿no? La decisión es de los años 70. La decisión viene de tiempos de Willy Brandt. La decisión de vamos a entrelazar la economía rusa con la nuestra porque creando esos lazos acabaremos creando políticas comunes. Es lo que late en el concepto de la Ostpolitik de Brandt. Dentro de la Ostpolitik de Brandt hay un problema y es cómo termina esto en parte y cómo termina Brandt, que es con el affaire Guillaume. No sé si le suena eso, ¿no? Se acabó descubriendo que el jefe de gabinete de Brandt era del KGB y su mujer también, y de la Stasi. Entonces esto nunca se ha terminado de aclarar bien. Brandt dijo que no sabía nada, es muy probable que no supiera nada, pero cuánto influían en él esos planteamientos, y no solo en él, sino también en otras personas del Partido Socialdemócrata Alemán, no lo sabemos. Pero la decisión que ha vinculado, sobre todo a Alemania, porque que Polonia dependa del gas ruso no resulta muy extraño, ¿no? Porque digo, es que están al lado y es el que se lo puede vender. Que dependa Hungría, pues en gran medida también. Rumanía, es que estaban en la órbita de Rusia. Que Ucrania reciba el gas, es que esto además es como de chiste, ¿no? Que Ucrania reciba el gas de Rusia, pues también era lógico, ¿no? Entonces, hay elementos que son lógicos geográficamente y luego unos elementos políticos, que fue
Y aquí yo esto lo tengo que formular en forma de pregunta porque no tengo la respuesta. ¿La vinculación de la economía europea con la economía soviética desde los años 70 es consecuencia sobre todo de una maniobra soviética para seducir a los occidentales? ¿O fue una iniciativa de los occidentales? ¿O las dos cosas a la vez? No sabemos en qué proporción. Pues yo lo tengo que dejar ahí, porque las fuentes históricas que conozco no responden con claridad al asunto, ¿no? Y tercer asunto, ¿sabe Putin perder? Bueno, cuando volvió de Alemania, en la misión que tenía, había perdido incluso el empleo, porque en el KGB no podía seguir, aunque hay algún biógrafo suyo que dice que en realidad seguía cobrando del KGB, ¿no? Pero bueno, él dice que puso un taxi. No se conservan facturas de las carreras que pudiera realizar en San Petersburgo, ¿no? Pero me temo que Putin ya no está dispuesto a perder. O sea, todos los signos que hay en él ahora es de que no está dispuesto a perder. De hecho, creo que el análisis más claro de esto está en cómo ha reaccionado frente a, uno, las protestas que hubo cuando él fue reelegido, ¿no? Bueno, más bien, las protestas que hubo contra él cuando desplazó a Medvedev. Recuerdan que él tiene 2 mandatos, ¿no? Deja la presidencia, coloca a Medvedev. Medvedev se comporta como un hombre muy fiel a Putin, pero bastante pro-occidental, se hace fotos bailando a ritmos americanos con Obama y tomando hamburguesas, en fin, cosas de un tipo blando. En ese momento, Putin, que era primer ministro, empieza a hacerse fotos de tipo duro, a mostrarse con el torso desnudo, cabalgando en la pradera y bañándose en los ríos siberianos, ¿no? Ahí empieza Putin a cambiar su imagen. Desplaza a Medvedev, que amablemente se retira. Yo creo que Medvedev conocía bien de lo que era capaz Putin. Habían hecho cosas juntos. Medvedev no quiso saber nada de enfrentamientos. Se retiró tranquilamente y la gente protestó. Lo que hizo con los que habían protestado fue una lista e irlos eliminando. Entonces, ¿sabe perder Putin? Creo que no. Ahora. Otras veces digo se ha recuperado, pero ahora creo que no. Pero tampoco sé. O sea, bueno, son las 9 menos cuarto. Ha durado más que lo normal. Yo creo que salimos con mucho más conocimiento del que entramos, yo al menos. Me ha parecido interesantísimo, Pablo. Probablemente hayamos colocado mejor a Putin en el tablero y a Zelensky. A mí me ha llamado la atención. Yo pensaba que este no tenía amo, pero bueno, parece que lo tiene. Lo tuvo, al menos lo tuvo. O lo tuvo. Y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Sería extraordinario para todos que esto acabara cuanto antes. Yo me atrevo a ser tan pesimista quizá como tú. No lo veo nada claro. Muchísimas gracias. El próximo encuentro lo vamos a tener el 9 de junio con el Teniente General Arturo Espejo. Nos va a venir a hablar de algo importante en nuestras vidas, que es el control de la seguridad en Internet, en el mundo digital. Si queréis vivir emociones fuertes para saber lo que se mueve en ese mundo, venir por aquí. Muchísimas gracias y buenas tardes. Y muchas gracias, Pablo.